Entre las innumerables muestras de recrearse en el dolo, léase engaño, fraude, simulación, estafa, trampa, que Sánchez y sus colaboradores practican sin reparo a diario, podría encuadrarse la pregunta del ministro de Exteriores, el señor Álvarez: ¿qué les pasa a ustedes con Marruecos? Presidente, señoría, ya vuelven ustedes con su obsesión antimarroquí. Pero ¿qué les pasa con Marruecos? ¿Hay algo que rezuma muy malo su posición con respecto a Marruecos? Esta pregunta la hacía Álvarez a diputados en la Comisión de Exteriores del Senado, que reprochaban la opacidad, deslealtad y falta de transparencia del gobierno en su relación con el vecino país magrebí en donde reina el sultanito. La abierta crítica de todos los partidos estaba indiscutiblemente justificada desde el apoyo expreso de Sánchez en marzo de 2022 al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, cambiando la posición de España sobre esta pertinaz pretensión de la dictadura magrebí. Sánchez regaló a Marruecos su explícito apoyo sin confrontar con nadie, ni con el Parlamento español, ni con Argelia, que es una parte directamente implicada en ese conflicto, ni con instancia alguna de la Unión Europea. El Ministerio de Asuntos Exteriores borró de su web el texto de apoyo a la libre determinación del Sáhara, acorde con la posición de la ONU, que había estado allí siempre, dejando constancia de que España ahora apoya a Marruecos. En febrero de 2023 se celebró en Rabat la cumbre bilateral encabezada por Sánchez, donde se firmaron 19 acuerdos entre España y Marruecos. Y de esos 19 acuerdos no se conoce absolutamente nada de su contenido. Pero la pregunta es, cuando el ministro preguntaba a los diputados: ¿qué les pasa a ustedes con Marruecos? Pues nos pasa con Marruecos, señor Álvarez, que perpetró una brutal ocupación del Sáhara Occidental en 1975. Nos pasa que bombardeó, torturó, asesinó y cometió un verdadero genocidio contra la población saharaui. Nos pasa que expulsó a más de 200.000 saharauis a campos de refugiados donde llevan más de 50 años. Nos pasa, señor Álvarez, que utiliza a las personas, a los inmigrantes ilegales que llegan a España, como presión política, enviándolos en masa cuando quiere chantajear a nuestro país. Nos pasa que el deseo expansionista de Marruecos reclama territorio argelino intentando invadirlo en 1968, y nos pasa que también reclama territorio de Mauritania, país al que rechazó reconocer, no lo quiso reconocer, incluso boicoteó el reconocimiento de Naciones Unidas como Estado independiente porque, decía el sátrapa que en aquel momento era el padre del sátrapa actual, que pertenecía ¿a quién? Al Gran Marruecos. Nos pasa que su sed, la sed expansionista de Marruecos, también afecta al Estado español, reclamando como propios Ceuta, Melilla y mi tierra, Canarias, y las Islas Chafarinas, las cuales, por cierto, intentó invadir militarmente en 2002. Recuerden el incidente de la isla de Perejil y la desoladora situación actual de mis islas, las Islas Canarias. Nos pasa, señor ministro, que Marruecos saquea y roba recursos del Sáhara Occidental mientras mantiene a la población saharaui en la miseria más absoluta. Nos pasa que Marruecos quiere saquear y robar recursos en aguas que no son de Marruecos y que están muy cerca de Canarias. Nos pasa, señor ministro, que Marruecos es un estado que funciona como si se tratase de una mafia. Hackeó los teléfonos del gobierno del que usted forma parte. De este episodio penden todavía serios interrogantes. ¿Qué información inconfesable habría
en los móviles de Sánchez y de su esposa. Tantas sesiones de España a Marruecos, no de España, de Pedro Sánchez a Marruecos, se explicarían solo por la tendencia del presidente a llevar los pantalones a media asta. Nos pasa que Marruecos sobornó a eurodiputados para salvaguardar sus intereses y hasta el día de hoy persigue a periodistas españoles que se atrevieron a denunciar todas estas fechorías. Afirmación acorde con la 144 posición de Marruecos en la clasificación mundial de la libertad de prensa. No en vano, es uno de los 42 países en los que el periodismo se encuentra perseguido. Nos pasa, señor ministro, que Marruecos es una narcodictadura que cultiva, protege y fomenta mafias del narcotráfico que afectan directamente a su país, señor ministro, que es el nuestro, y afecta a la Unión Europea. Esto también nos cuadra con el lamentable devenir de los acontecimientos, la desprotección de la Guardia Civil por parte del ministro Marlaska tras la desarticulación, septiembre de 2022, de OCONSUR, Unidad de Élite para la Lucha contra el Narco. ¿Tendrá algo que ver con las 40 transferencias? Repito, es una suposición, no es una afirmación. ¿Tendrá algo que ver con las supuestas 40 transferencias de 600.000 euros a un paraíso fiscal a nombre de un amigo muy íntimo del señor ministro Marlaska, hasta completar un total de 24 millones? Nos pasa, señor ministro, nos pasa con Marruecos, que puede realizar todas estas acciones y atrocidades porque tiene el apoyo y la protección de personas como usted, señor Álvarez, como Pedro Sánchez y su gobierno. Parecería innecesario agregar más despropósitos a esta sarta de disparates que he comentado. Sin embargo, no podemos obviar los hechos que diariamente nos sobresaltan por la incompetencia del gobierno. La masiva inmigración ilegal. Hoy, en Canarias, hemos recibido a casi 500 nuevos inmigrantes ilegales, asociado a un récord de nacionalizaciones de marroquíes, coincidiendo con el estratégico nombramiento en justicia de Sofía Puente, hermana del ministro de Transporte, destacada artífice del proceso de transformación del registro civil. La entrada de alimentos procedentes de Marruecos sin el más mínimo control sanitario, con la utilización de pesticidas no aprobados por la Unión Europea. Coincide también con la validez de los carnets de los conductores de camiones marroquíes, asunto sobre el que la Dirección General de Tráfico guarda absoluto y cómplice silencio. Y por si todo esto fuera poco, con el telón de fondo de la máxima discreción sobre los acuerdos relativos al espacio aéreo del Sáhara Occidental y la delimitación de las aguas territoriales, Marruecos ha emprendido maniobras militares a gran escala frente a mis islas, a las Islas Canarias, mientras el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores se desentienden y Sánchez, de vacaciones pagadas por todos nosotros y pasando revista a las tropas del sultanito y sátrapa Mohamed VI. Eso es lo que pasa actualmente entre España y Marruecos. Y todo apunta a que pasan cosas serias y muy feas con Marruecos, que va a tener consecuencias no a largo plazo, a corto ya las está teniendo con la inmigración ilegal y con la situación económica, y a medio plazo, que pueden ir a más si Marruecos decide, por la vía pacífica de una nueva marcha verde o una nueva marcha azul, ocupar Ceuta, Melilla o desembarcar un día en cualquiera de las Islas Canarias.